Ya estamos de regreso, se cortó y la grabación no fueron ni 25 minutos, 20 minutos me parece. Tendré que volver a grabar 30 y cortarle a los 40. Muy bien, pero seguimos. Seguimos. Entonces, al hacer la suma de total de cargos y total de abonos, si no cuadra, les decía, interviene el Banco de México con las reservas. Y les decía yo que las reservas, el Banco de México tiene cierta cantidad en oro, cierta cantidad en plata, cierta cantidad en dólar estadounidense. Una de las ventajas en el caso de México, que puede y que tiene una gran reserva en dólares estadounidenses, es gracias a la mano de obra que se exporta. ¿Por qué se exporta mano de obra? Porque hay muchos mexicanos trabajando en Estados Unidos. Luego entonces, esa mano de obra que allá está trabajando, muchos de ellos mandan remesas en dólares a México, a sus familiares. Y esa es una situación muy favorable para México, una situación que muchos países quisieran. Por eso Centroamérica está promoviendo mucho, digamos, El Salvador, Honduras, y Guatemala. Propician entre ellos, váyanse a trabajar a Estados Unidos y también en México. Vámonos a trabajar a Estados Unidos, a ganar dólares, que tiene poder adquisitivo muy alto. Los ahorramos, es decir, guardándolos, y lo mandamos a México y se multiplica, en el caso de México, un dólar, que es un peso, en Estados Unidos es un peso norteamericano. Aquí se multiplica por 20 pesos. Entonces, esa es la conveniencia. Y en el caso de Centroamérica, de igual manera, por eso en Centroamérica dice, váyanse a trabajar a Estados Unidos. Y se van a trabajar a Estados Unidos y ¿qué hacen? Están mandando las reservas a esos países que desgraciadamente por su desarrollo económico, están un poquito más atrasaditos que nosotros, pues necesitan, y es una manera de cómo entran dólares a Centroamérica. Y eso les conviene, por eso propician que sus ciudadanos se vayan a trabajar. Esa es la manera de exportar mano de obra. Y México está ahí nos conviene también. Correcto. Entonces, si no cuadra la balanza de pagos, ¿qué se hace? México, el Banco Central, Banjico, con la reserva de dólares, la cuadra. Ya para el siguiente ejercicio, ya buscará la manera nuevamente de que cuadre. Cuando se calculen ya los intereses, ¿qué hace Banjico? Esos dólares que él asignó, se los regresa. No va a haber pérdida. Muy bien. En contabilidad nunca hay pérdida, ¿eh? Nunca. En el sentido, eh, cuando no hay una planeación financiera, una planeación, consecuentemente, cuando se habla de finanzas es economía. Si no hay propiamente una buena administración económica, es cuando los negocios no funcionan bien. Pero si se lleva a cabo una planeación adecuada, no pasa nada. No pasa nada negativo. De eso se trata. Muy bien. Esta balanza, de manera general teórica, todavía no entro a explicárselas cómo está constituida la estructura. Esto es para que entendamos la balanza ahora que entremos de lleno. Bien, esta balanza entre el debe y el haber, o cargo y abono, también se le conoce como débito-crédito, nos da una diferencia. Esa diferencia, antes de que la cuadre el Banco de México, puede ser superávit o puede ser
déficit. ¿Qué es lo que se requiere? Claro, que haya superávit. Que haya superávit significa que entre más dinero y que salga menos dinero para que tengamos un resultado positivo. Que digamos, total de cargos menos total de abonos nos arroje un saldo, precisamente un saldo de cargo que se reconoce como saldo deudor, que sea positivo, porque si sale saldo acreedor, es negativo, es números rojos, es un déficit. Hablando en términos de balanza comercial, es déficit. Quiere decir que pagamos más y cobramos menos. Pues hay que propiciar cobrar más y pagar menos. Y aquí entra lo clásico en la balanza comercial. Importaciones, exportaciones. Se debe de procurar siempre que se venda más mercancías mexicanas, que se vendan más y que se compre menos. Por eso aquí, damas y caballeros, lo recomendable para todos nosotros como consumidores es procurar no comprarle mucho a Estados Unidos, porque eso le da ventaja a Estados Unidos y a nosotros nos pone en desventaja. Porque además, primero, importaciones, exportaciones, hay que venderle más y comprarle menos. Porque por otra parte, Estados Unidos nos vende por el tipo de cambio que estamos comentando, que hemos tocado siempre, por el tipo de cambio, no adentrándonos, no profundizando en política económica ahorita, sino tratar economía política. Vamos a buscar finanzas sanas, mercadeo financiero sano. Pues conviene comprarle menos y venderle más. Luego entonces Estados Unidos, con el tipo de cambio que tiene, es la realidad, nos compra barato y nos vende caro. Nos vende caro. Y más cuando se trata de firmas. Vean ustedes allá en California, no recuerdo qué ciudad del sur de California, donde está la sede de Microsoft. Todo el mundo quiere tener, y no voy a mencionar la marca, porque no me van a pagar la publicidad, y a través de medios que son estos, la publicidad y la promoción vale mucho dinero. Y no voy a hacer publicidad sin que yo gane nada, no me pagan. Pero ya con que les diga yo el sitio, ya se imaginarán a qué marca me refiero, ¿verdad? De esa marca que desde el inicio del mundo es lo que propició al pecado de Adán. Todos quisieran tener ese logotipo, ¿sí o no, damas y caballeros? Respecto a ese logotipo, carísimo, por supuesto. Y así tenemos otros símbolos en marca de ropa deportiva, no se diga. Y nada más por tener esas marcas, Estados Unidos nos vende más caro. Es que esas marcas a veces es más cara la marca, el logotipo, que la misma fabricación de los artículos o bienes. Por eso existen artículos o bienes sucedáneos, aquellos que tienen las mismas características y que pueden suplir a otro. Ah, pero nos interesa, ¿saben por qué? Porque los mercadólogos explotan nuestros sentimientos, explotan nuestra personalidad, nuestro perfil. Véanlo, hoy en lo que es el uso de la tecnología en el celular y también principalmente en el celular y ya también se meten en la computadora. A través de algoritmos ya van determinando nuestro perfil psicológico. ¿Por qué? Porque analizan nuestros gustos. ¿Qué películas veo? ¿Qué tipo de música me gusta? ¿Qué temas de tutoriales? Inclusive se dan cuenta hasta cuáles
mi profesión, mi carrera, porque todo está registrado en la computadora. Bueno, con base a ello nos venden productos. Y vuelvo, a Estados Unidos nos vende caro y Estados Unidos nos compra barato. Hay que cuidar ese aspecto, damas y caballeros. Ellos son muy buenos negociantes, nosotros también hay que serlo. Hay un lema que dice, business are business. Quiere decir que para ellos el negocio es lo más importante. Y aquí en México no sé quién lo dijo, ¿verdad? Pero también hay que aplicarlo, ese dicho que dice, primero lo que deja y después lo que atonta. También, pues hay que llevar a cabo finanzas transparentes, finanzas que reditúen utilidad y ganancia. Recuerden ustedes que de manera individual manejamos economía doméstica, economía familiar. No debemos gastar más de lo que ingresa a nuestro bolsillo. Eso es parte de iniciar el estudio de la economía y sobre todo llevar unas finanzas personales adecuadas y aprender en el futuro a llevar finanzas cuando trabajemos. Bien, esto es para que entendamos lo de la balanza de pagos. En cuanto al registro de cargos y abonos, lo que es igual al cargo a través de conjunto de propiedades y derechos que tiene la empresa. Y por el otro lado, conjunto de deudas y obligaciones a cumplir que tiene la misma empresa. Bueno, ¿nos da superávit o nos da déficit? Y recuerden, lo deseable es un superávit. Comprar menos y vender más para que tengamos superávit. Caso contrario, compramos más y vendemos menos, tenemos déficit y eso perjudica a nuestro país. Muy bien. Después vienen ahora las cuentas individuales. Esto de cuentas individuales es lo que ahora sí vamos a entrar a la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene una estructura y esta estructura va a estar conformada de la siguiente manera. Vamos a tener que se va a conformar a través de cuentas individuales. Primero vamos a manejar la cuenta corriente, después va a entrar la cuenta de capital, después la cuenta financiera y al último la cuenta de errores y omisiones, que ya les mencioné, realmente solo debe ser cuenta de omisiones. Errores no se cometen. Créanme, en contabilidad no hay errores, hay omisiones, equivocaciones, puede decir eso de errores. Un error es que se siga al final el error y que nunca se subsane. Y en contabilidad puede haber en un momento dado, propiamente es olvidarnos de registrar algo. Eso es una omisión. Ya si hay algo que se denomine error, pues ya son errores personales por equivocaciones, por haber calculado mal. Pero en contabilidad todo se subsana porque tarde o temprano siempre sale a relucir, siempre sale a la luz esa equivocación en el cálculo. Siempre. Nunca se cierra un ejercicio si no cuadra la contabilidad. Siempre se tiene que buscar hasta el centavito. Si por un centavo no cuadra, hay que buscar dónde está ese centavo. Así es. Oh, caray, otra vez, ya me salí.
que el drive está lleno, por eso me sacó. Bueno, continuemos, ya después subsano eso. Ahorita en el intermedio. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? La estructura de la balanza de pagos va a estar conformada por cuenta corriente, va a estar conformada por la cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de ajustes. Y ya les mencionaba en contabilidad, nunca se cierra un ejercicio si no cuadra. En contabilidad siempre va a cuadrar. Bien. Vamos a ver balanza de cuenta corriente, que es la primera parte de la estructura. En balanza de cuenta corriente, a ver esta grabación de cuántos minutos me resulta. Bueno, les decía, la balanza de cuenta corriente es un documento contable y que forma parte de la estructura de la balanza de pagos. Indicador económico que detalla la forma en que un país interactúa con el mundo. Estamos hablando de comercio internacional, cuando México tiene relaciones comerciales con más de 2 países. Y simplemente en el tratado de libre comercio que se tiene Telecam con, o Banco, perdón, Mercado del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, ya es comercio internacional, porque son más de 2 países negociando. Y se dice que la balanza resume todas las transacciones por concepto de importaciones y exportaciones, que están relacionadas con la generación de rentas. Muy bien. Por lo tanto, los componentes de la cuenta corriente, que es la primer cuenta, ¿qué vamos a tener ahí en la cuenta corriente? Bien, dentro de la cuenta corriente vamos a tener primero lo que se denomina balanza de bienes y servicios. En la balanza de bienes y servicios, obviamente, entran importaciones y exportaciones. Las importaciones y exportaciones tienen que ver con importación y exportación de bienes como artículos, un sombrero, una pluma, un automóvil, un helicóptero, un avión. Todo lo que México vende y todo lo que México compra es lo que entra como bienes. Por la otra parte, se importan y se exportan también servicios. Ya aquí en servicios, fíjense, en servicios lo que yo les mencionaba hace un rato, entran servicios de transporte, porque hay empresas mexicanas que están vendiendo el servicio. Luego entonces, tanto empresas mexicanas como aerolíneas, por una parte, embarcaciones por la otra, y terrestres no se diga, ¿verdad? ¿Cómo traen turismo? Este es un servicio, los viajes. Y estos turistas pagan el servicio de transporte, pagan el servicio de seguros también. Cuando se compra mercancía que se pagan seguros, pues también se está importando y a la vez se está exportando. Y en ambos casos se contratan seguros, también entran, hay que registrarlos. Transporte, viajes, seguros, ¿qué más? También hay servicios jurídicos también, servicios administrativos, servicios de tecnología, porque dan asesoramiento en tecnología, dan asesoramiento de cómo se manejan plataformas, asesoría de cómo funcionan
sistemas operativos, etcétera. Todo eso cuesta dinero y son servicios. Y es mucho dinero, lo que las empresas pagan por ese concepto. También el gobierno paga por ese concepto. Ingresos, por una parte, por concepto de turismo que entra y también turismo que sale, etcétera. Todo lo que se comercia de manera interna también se comercia de manera externa. También hay que registrarlo en la balanza comercial bajo el concepto de importaciones y exportaciones. Esto es lo referente a balanza de bienes y servicios y que corresponde adentro de la cuenta corriente. Muy bien. Después viene lo que es balanza de rentas. En balanza de rentas todavía estamos adentro de componentes de la cuenta corriente. De una vez aclaro lo que estamos viendo. En cuenta corriente va a estar conformada por balanza comercial. Y como la balanza comercial registra importaciones, exportaciones, sería un elemento del componente balanza de cuenta corriente. Y en cuenta corriente también vamos a ver, en un momento dado, la balanza de rentas. Vamos a ver balanza de transferencias. Eso es lo respectivo. Bien, repito para irnos entendiendo. Entonces, la cuenta corriente va a estar conformada por balanza comercial, que es importaciones, exportaciones. Por segundo, balanza de rentas. Vamos a ver esto de balanza de rentas, ¿a qué se refiere? Esto de balanza de rentas recoge operaciones realizadas. Operaciones realizadas que puede ser, por una parte, las rentas propiamente que entran por concepto de remuneración al trabajo realizado en otro país. Y aquí lo que yo les mencionaba en la introducción, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos mandan remesas en dólares. Bien, esa es renta por remuneración al trabajo realizado en otro país. Después también tenemos dividendos e intereses. Quiere decir que México tiene exportaciones en el exterior y esas inversiones, sí se exporta, pero es propiamente inversión. Quiere decir que México, repito, invierte en el extranjero. Y como está invirtiendo en el extranjero, va a recibir a cambio dividendos, utilidades. Y pueden ser también intereses. Bien, esos dividendos o intereses entran a México y también es parte de la cuenta corriente en el concepto de rentas. Como tercer elemento de la cuenta corriente tenemos la balanza de transferencia. Bien, la balanza de transferencia, ¿qué significa? Bueno, que va a haber transferencias. Transferencias, obviamente, de dinero, ¿verdad? Transferencia. Transacciones que no exigen contrapartida. Y como son negociaciones donde eso de que no exigen contrapartida significa lo siguiente, que nada más es en una sola línea. Por ejemplo, por X circunstancias va a entrar dinero. Eso es una transferencia corriente. Ejemplo, una ayuda económica
por parte de la comunidad internacional. ¿Cuándo puede darse manifestación de fenómenos naturales, como las inundaciones cuando son desastrosas, los sismos cuando dejan una destrucción insuperable cuando se trata de la pérdida de vidas humanas? Eso es cuando entra dinero y que no exige una contrapartida porque es una ayuda económica y a través de la ONU ya está estipulado. Ayuda económica, no vas a pagar nada. Y si no se paga nada, no hay contrapartida, ¿verdad? No se debe nada. Eso es transferencias corrientes. Pero dentro de las transferencias también entran las remesas personales de extranjeros. Las remesas personales de extranjeros. Quiere decir que extranjeros entran con dinero y como entran con dinero, lo van a gastar aquí. Esa es una transferencia. Donaciones, ya aquí está más claro, ¿verdad? Donaciones, ayudas que pueden ser públicas o privadas. De cualquier manera, esas ayudas, a través de donaciones, también es en un solo sentido. Entran y no hay una contraprestación, no hay una contrapartida. Muy bien. Esto es lo referente al, a la cuenta corriente y sus tres elementos. Bien. Ahora vamos a ver otra cuenta que forma parte de la estructura de la balanza de pagos. Y ahí tenemos en la estructura de la balanza de pagos, ahora viene componentes de la cuenta de capital. Y aquí en la cuenta de capital tenemos propiamente la cuenta de capital que dice, nos va a mostrar el cambio que se va a suscitar, que se va a dar en los activos de un país con el extranjero y de los activos extranjeros con el país. Hay que recordar, cuando analizamos la balanza del debe y el haber, les mencioné, todo el debe, todos los cargos son activos. Y aquí se está refiriendo a los activos del país. Y cuando nos dice aquí activos de otros países, es parte del pasivo. Bien, entonces, repito en cuenta de capital. Nos dice el concepto que es el cambio en los activos del país en el extranjero y de los activos extranjeros. Quiere decir que México tiene sus activos y esos activos se reflejan en las operaciones que realiza con el extranjero y al mismo tiempo los activos que tiene el extranjero en relación con México. Y entre paréntesis les digo qué es activos. Activos desde el punto de vista contable, que ya lo mencioné y no está por demás que lo repita. Activos es el conjunto de propiedades y derechos de la empresa. Esos son los activos. ¿Cómo se conforman sus activos? Desde sus depósitos en cuentas bancarias, inversiones en acciones y valores, el total de sus mercancías, el total de su dinero en efectivo, su total de edificios, terrenos, su maquinaria, su equipo, su mobiliario de oficina, su equipo de cómputo y otros activos que son activos diferidos, y ya son pagos que se realizan de manera adelantada. Muy bien. Damas y caballeros, se va a cortar en 10 minutos, no sé si esperarme. Sí, me voy a esperar. Me voy a esperar a que se corte esta grabación, a ver de qué tiempo sale.
para que ya la siguiente sea de 40 minutos, pero creo, parece que ya no hay capacidad. Mejor voy a cortar esta. Caray, ¿en qué dilema me pone? Esto es como tomar decisiones en finanzas, ¿verdad? Un costo de sacrificio va a significar. Si necesito borrar, si no, no me va a grabar. No, no importa, ¿verdad? De todos modos se me va a quedar en mi memoria, en el disco duro que se vaya para allá, por lo pronto. Aunque ya viene nuestra pausa, bien, ahorita nos vamos a un breve descanso. Continúo entonces con la estructura de la balanza de pagos. Estoy en lo que es precisamente la parte que corresponde a cuenta de capital y estamos mirando que tenemos activos que pertenecen al país y se reflejan en el extranjero y activos que son del extranjero y por X negociación se van a reflejar en México. Muy bien. Diferentes son tantos los activos propios, propiedades, como activos que se traducen en reservas oficiales. Y aquí entran la reserva del Banco de México, que ya les expliqué, cuando es necesario, la reserva del Banco de México acude a cuadrar la balanza de pagos. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver transferencia de activos no financieros. Si tenemos transferencia de activos financieros, significa todos aquellos activos que he mencionado. Todos aquellos activos financieros que propiamente están identificados, por ejemplo, como acciones, bonos, valores, depósitos bancarios que se hacen en efectivo en sus transferencias. Pero también hay transferencia de activos no financieros y aquí cuando se trata de activos no financieros entran precisamente los terrenos por una parte, y si se habla de terrenos, también hay construcciones y edificios. Son inmuebles, por lo tanto son activos no financieros. También tenemos como activos no financieros los recursos del subsuelo. Y aquí entra, hablando de minería, entran precisamente metales preciosos como oro, plata. Y de ahí hay el platino. Y de ahí viene cobre, bronce, aluminio, etcétera. Hidrocarburos, petróleo, la hulla, lo que ya después el refinamiento, ¿verdad? Pero por lo pronto es el petróleo. Muy bien, eso es parte de la transferencia de activos no monetarios. Tenemos inversiones directas cuando se compra o se vende valores extranjeros. Eso es en cuanto a activos financieros. Luego vienen los pasivos y dentro de pasivos entran, por ejemplo, las deudas que se tiene a bancos. Y por otra parte, también deudas que se tienen con otros tipos de acreedores, no con banqueros, sino con otro tipo de acreedores. Pueden ser acreedores diversos, pueden ser acreedores hipotecarios también, pero que no son en un momento dado inversiones, vamos a decirlo así, no son inversiones desde el punto de vista de activos no financieros.
sino aquí sí son precisamente financieros. Bien, vamos a dejar la cuenta financiera para analizarla a nuestro regreso junto con la cuenta de errores y omisiones. Por lo pronto nos quedamos hablando de lo que es como conclusión. La cuenta de capital y la cuenta corriente son las dos cuentas que forman parte de la estructura de balanza de pagos. Nos falta por analizar la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. A nuestro regreso lo hacemos, damas y caballeros. Vamos a tomar una pausa y regresamos. Sí, profe. Bien. Bien. Gracias, damas y caballeros. Regresamos en un rato. Y como siempre, me voy a salir para que la grabación quede completa a nuestro regreso. Mientras voy a hacer espacio. Bien, damas y caballeros, estoy de regreso con ustedes en un momento.